Durante 17 años, mis papás me hicieron creer que yo era la hermana fea para que su favorita brillara en el modelaje. Durante 17 años, mi existencia en casa fue tratada como un error genético que debía ocultarse tras capas de ropa holgada, cortes de pelo trasquilados y una penumbra constante. Mis padres, obsesionados con la incipiente carrera de modelaje de mi hermana mayor, Sofía, me convencieron de que yo era la hermana fea, una versión defectuosa y gris que solo serviría para resaltar la luz radiante de su favorita. Mientras a ella la vestían con sedas y la llevaban a los mejores dermatólogos de la capital, a mí me obligaban a usar gafas de montura gruesa que no necesitaba y a cubrir mi rostro con ungüentos pegajosos que, según mi madre, eran para controlar una supuesta piel grasa hereditaria. Me prohibían salir en las fotos de los eventos sociales, enviándome a la cocina o al jardín cada vez que venían visitas importantes, asegurándose de que nadie fuera de nuestro círculo más íntimo supiera de mi existencia. Lo más doloroso no era el desprecio estético, sino la farsa social que habían construido con una precisión quirúrgica para proteger la marca personal de Sofía. Mis padres presentaban a mi hermana en todas las galas y cenas benéficas como su hija única, una estrategia de marketing familiar para que ella pareciera una joya exclusiva y sin distracciones domésticas. Yo escuchaba desde el piso de arriba, pegada a la barandilla, como mi propia madre se jactaba de la perfección unitaria de su descendencia mientras yo permanecía borrada de la narrativa oficial de nuestra familia. Me hacían sentir que mi simple presencia arruinaría las oportunidades de oro de Sofía, castigándome con el aislamiento si me atrevía a asomar la cabeza cuando los representantes de las agencias de modelos merodeaban por nuestro salón. Crecí creyendo que mi reflejo era una maldición, aceptando el papel de sombra invisible que mis padres me habían asignado para que su favorita brillara sin competencia alguna. Me miraba al espejo y solo veía las manchas rojas que los tratamientos de mamá dejaban en mis mejillas, convencida de que mi estructura ósea era tosca y mis rasgos carecían de la armonía necesaria para ser amada. No sabía que cada palabra de desprecio era un ladrillo en el muro que ellos levantaban para evitar que yo descubriera la verdad que ocultaban mis ojos. Mi vida era una puesta en escena diseñada para mi humillación constante, un teatro de sombras donde yo era el secreto más sucio de una familia que vendía perfección estética mientras cultivaba la crueldad más profunda en el cuarto de al lado. Chica, ¿cómo reaccionarías si descubrieras que tu propia madre te aplicaba cremas para provocarte acné mientras te decía que tenías mala piel por herencia? La rutina de la fealdad, bloque 2 de 16. Cada noche, antes de dormir, mi madre entraba en mi habitación con un cuenco de cerámica y una brocha, cumpliendo lo que ella llamaba mi ritual de curación. Con una voz falsamente compasiva, me aplicaba una pasta densa y blanquecina por todo el rostro, asegurándome que era un tratamiento dermatológico de alta gama diseñado para frenar el brote de acné que, según ella, me deformaba las facciones. Me obligaba a dormir con esa máscara pegajosa que ardía sutilmente sobre mis poros, diciéndome que el escozor era la señal de que la medicina estaba matando las bacterias de mi pobre y defectuosa piel. Mientras a Sofía le aplicaba sueros de oro y masajes tensores para que su rostro luciera como el cristal, conmigo se esmeraba en mantener una irritación constante que me obligaba a bajar la cabeza cada vez que pasaba frente a un espejo. Aquella pasta de olor metálico no buscaba sanar, sino enterrar bajo una costra de inflamación la estructura ósea que empezaba a amenazar el reinado absoluto de la hija única. Yo aceptaba el ardor como un castigo necesario por mi falta de gracia, sin saber que el verdadero veneno no estaba en los químicos que devoraban mi cutis, sino en la sonrisa de satisfacción que mi madre ocultaba en las sombras al cerrar la puerta de mi cuarto. No sospechaba que mi fealdad era una construcción meticulosa, una obra de arte del sabotaje familiar que estaba a punto de agrietarse por el lugar más inesperado. Porque incluso el barro más espeso termina por secarse, revelando a veces que lo que hay debajo no es un monstruo, sino una verdad tan bella que podría destruir a toda nuestra familia en un solo parpadeo. El anuncio del casting para la obra de teatro escolar y el desfile de graduación se sentía como una oportunidad de oxígeno en mi asfixiante encierro doméstico, una pequeña grieta por la que escapar de mi papel de sombra. Me inscribí en secreto, practicando mis líneas frente al espejo del baño a las 3 de la mañana, intentando ignorar las rojeces de mi cara y centrándome en la fuerza de mi mirada, que parecía lo único vivo tras la máscara de ungüentos. Pero el día de la audición, justo cuando estaba a punto de subir al escenario con el corazón galopando contra mis costillas, la puerta del auditorio se abrió de golpe y mis padres irrumpieron con una furia fría que congeló el aire del recinto. Delante de mis compañeros, de los profesores y de los fotógrafos locales, mi madre soltó una carcajada seca mientras señalaba mi rostro inflamado con un desprecio que me atravesó como un cuchillo de hielo. Me tomaron del brazo con una fuerza humillante, gritando frente a todos que era una falta de respeto que una niña con mi condición estética intentara arrebatarle el protagonismo a quienes sí tenían el don de la armonía. Mi padre, con un tono de falsa preocupación que me dio náuseas,
Pidió disculpas al jurado por mi delirio de grandeza, sugiriendo que mi inestabilidad emocional me hacía creer que podía estar a la altura de mi hermana Sofía. Me arrastraron hacia la salida mientras los murmullos de mis compañeros me perseguían como una jauría de lobos, dejándome claro que mi lugar no era bajo los focos, sino escondida en el rincón más oscuro de nuestra casa. Aquella humillación pública no buscaba protegerme de un fracaso, sino marcar a fuego mi inferioridad social frente a la perfección oficial de la hija única que ellos tanto promocionaban. Al llegar a casa, el castigo fue el silencio absoluto y una dosis doble de la crema nocturna, aplicada por mi madre con una hazaña que me hizo sollozar de puro dolor físico. Me encerraron en mi cuarto, recordándome que cada intento de destacar solo servía para ensuciar el apellido familiar y la carrera de modelo de mi hermana, quien me miraba desde el pasillo con una sonrisa de superioridad absoluta. Pero en medio de mi llanto, algo en mi interior se quebró definitivamente, transformando la tristeza en una curiosidad gélida y analítica sobre los métodos de mi madre. Porque aquel día, entre los gritos y la vergüenza, vi por primera vez un destello de auténtico pánico en los ojos de mis padres cuando la luz del escenario iluminó mi perfil, un miedo que no cuadraba con la lástima que decían sentir por su hija fea. La duda se instaló en mi mente como un clavo ardiente tras ver aquel pánico en sus ojos, así que aproveché que mis padres habían llevado a Sofía a una sesión de fotos de alta costura para entrar en su baño principal. Forcé el pequeño cajón de madera bajo el lavabo, ese que mi madre siempre mantenía cerrado con una llave que escondía tras el espejo, y lo que encontré allí me dejó sin aliento. No había medicamentos dermatológicos ni sueros curativos, sino botes industriales con etiquetas de advertencia química que contenían agentes irritantes, colorantes de piel y aceites comedogénicos de baja calidad. Al leer los componentes de la crema especial que ella me aplicaba cada noche, comprendí con una náusea profunda que me estaban envenenando el cutis deliberadamente con sustancias diseñadas para obstruir poros y generar inflamaciones crónicas. Tenía entre mis manos la prueba física de una estafa biológica ejecutada por mi propia sangre para mantenerme en las sombras mientras Sofía reinaba como la hija única. Mi madre no era mi salvadora, sino la arquitecta de mi propia deformidad temporal, una mujer que prefería verme con el rostro en carne viva antes que permitir que mi belleza natural eclipsara el contrato de su favorita. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo de lujo de mis padres, sosteniendo el tarro de veneno blanco. Y sentí que la niña sumisa que pedía perdón por su aspecto moría en ese mismo instante. El odio me dio una lucidez que nunca había tenido, una fuerza gélida que me permitió volver a colocar todo en su sitio sin dejar rastro de mi incursión, mientras mi mente empezaba a trazar el mapa de mi propia resurrección estética. Aquel cajón no solo guardaba químicos, sino el secreto de por qué me habían borrado de la historia familiar. No era por ser fea, sino por ser una amenaza que debía neutralizar con precisión química. Me miré al espejo una vez más, retirando con un pañuelo los restos de la aplicación anterior, y por primera vez en 17 años, no vi a un monstruo, sino a una superviviente que estaba a punto de recuperar su rostro. La guerra por mi identidad acababa de empezar en la soledad de aquel baño de mármol, y mi madre no tenía ni idea de que la hermana fea acababa de descubrir que su medicina era, en realidad, el arma con la que pensaba destruir su perfecta mentira. Porque a partir de esta noche, el ritual iba a cambiar, y la verdad que ellos intentaron enterrar bajo capas de grasa e irritación iba a empezar a supurar hasta que no quedara ni un solo rastro de su engaño. Esa misma noche, cuando mi madre entró con su habitual cuenco de veneno, fingí una sumisión absoluta y dejé que pintara mi rostro con su brocha de traición, cerrando los ojos para que no viera el fuego de mi rabia. En cuanto escuché el clic de su puerta al cerrarse, corrí al baño y me froté la piel con agua fría y un jabón neutro que había escondido bajo el colchón, eliminando cada rastro de aquella pasta corrosiva. Durante las semanas siguientes, repetí el mismo proceso cada madrugada, protegiendo mi cutis del sabotaje químico mientras fingía ante ellos que seguía siendo la misma sombra acomplejada de siempre. Mi piel, libre de la asfixia de los aceites industriales y los irritantes, empezó a responder con una velocidad milagrosa, desinflamándose y revelando una textura de porcelana que yo misma no podía creer que me perteneciera. El cambio físico fue tan drástico que mi madre empezó a mirarme con una sospecha creciente en el desayuno, frunciendo el ceño al ver que las pústulas y el enrojecimiento estaban desapareciendo a pesar de su tratamiento. Yo me encorvaba más, me tapaba la cara con el pelo trasquilado y bajaba la mirada, intentando camuflar la luminosidad que empezaba a brotar de mis pómulos y la suavidad de mi frente. Sofía, por su parte, seguía pavoneándose como la hija única, ignorando que bajo mis gafas de pasta sin graduación y mis jerseys 3 tallas más grandes, estaba emergiendo una belleza que hacía que su rostro operado y perfecto pareciera una máscara rígida de cera. La transformación era tan profunda que sentía que estaba mudando de piel, dejando atrás a la niña rota para convertirme en una mujer con una estructura ósea que cortaba el aire como una cuchilla de diamante. A medida que pasaban los días,
El espejo del baño me devolvía una imagen que me dejaba sin aliento, unos ojos grandes y almendrados, una mandíbula definida que no necesitaba retoques y una piel que brillaba con una salud que mi familia había intentado asesinar. Mi madre, desesperada por recuperar el control, empezó a sugerirme dosis dobles de la crema, alegando que el brote de acné iba a volver con más fuerza si no nos esforzábamos más, pero yo solo asentía con una sonrisa interna cargada de veneno. No sospechaban que su hermana fea ya no existía y que la verdad que habían intentado enterrar bajo capas de irritación estaba a punto de estallarles en la cara con la fuerza de un volcán. Porque pronto, mi rostro ya no sería un secreto guardado bajo llave, sino el arma definitiva con la que pensaba destruir el imperio de mentiras que habían construido sobre mi propia carne. Sofía siempre había sido el sol de nuestro sistema solar doméstico, pero últimamente su brillo se sentía forzado y su carácter se había vuelto errático, especialmente cuando me tenía cerca. Empezó a seguirme por los pasillos con una mirada inquisitiva, notando que, a pesar de mis esfuerzos por ocultarme, mi presencia ya no era tan gris ni tan invisible como antes. Un día, mientras me cepillaba el pelo en el baño compartido, entró de golpe y me arrinconó contra el lavabo, observando con una furia mal disimulada la curva de mi cuello y la nitidez de mi perfil bajo la luz del fluorescente. Con un tono cargado de veneno, me dijo que diera igual cuanto intentara arreglarme, siempre sería el boceto mal hecho de lo que ella representaba, la hija única perfecta que nuestra familia merecía mostrar al mundo. Su maltrato psicológico se intensificó, pasando de las burlas pasivas a ataques directos sobre mi autoestima cada vez que mis padres no estaban mirando. Me escondía la ropa, me cortaba mechones de pelo mientras dormía para que mi peinado siguiera pareciendo un desastre y me recordaba constantemente que mi existencia era solo un estorbo para su carrera de modelaje. Notaba su pánico, ella, que vivía de su imagen, sabía reconocer una estructura ósea superior cuando la tenía delante, y la mía estaba empezando a gritar verdades que su cara llena de rellenos no podía soportar. Me humillaba recordándome que ella tenía un novio guapo, rico y de buena familia, mientras que yo solo tenía las sombras y el desprecio de quienes compartían mi sangre. Sin embargo, sus ataques ya no me herían, sino que me servían como confirmación de que mi plan estaba funcionando y que mi verdadera belleza era una amenaza real para su trono de cristal. Me miraba en el espejo tras sus gritos y, en lugar de llorar, sonreía al ver que mi piel seguía sanando, volviéndose cada día más luminosa y tersa bajo las capas de engaño. Sofía creía que podía destruirme con palabras, sin darse cuenta de que la hermana fea estaba cultivando una paciencia de acero y un rostro que pronto reclamaría todo lo que le habían robado. Ella pensaba que yo era solo el decorado de su vida, pero no sospechaba que el decorado estaba a punto de cobrar vida propia y que, en el juego de las apariencias, la pieza que ella más despreciaba sería la que le daría el jaque mate definitivo. Aquel sábado, mis padres me enviaron a la lavandería del centro mientras ellos acompañaban a Sofía a un evento de gala de una prestigiosa revista de moda. Iba con una gorra vieja y el pelo cubriéndome los laterales de la cara, pero por un momento, mientras esperaba el semáforo, levanté la vista para mirar el cielo y el sol de la tarde iluminó mi rostro sin las sombras de mi habitación. No me di cuenta de que un hombre con una cámara profesional colgada al cuello estaba apoyado en una pared cercana, observando el flujo de gente con un aburrimiento que se transformó en una parálisis absoluta al verme. Me quedé petrificada cuando se acercó a mí, no con la actitud de un extraño peligroso, sino con la urgencia de quien acaba de encontrar un tesoro enterrado en medio de un vertedero. El hombre, que resultó ser un reconocido fotógrafo de editoriales internacionales, me pidió permiso para hacerme un retrato rápido allí mismo, bajo la luz natural de la calle. Me quité las gafas de pasta por puro instinto y, por primera vez en 17 años, alguien me miró sin buscar un defecto que corregir o una mancha que ocultar. El clic del obturador sonó como una sentencia de muerte para mi antigua identidad, capturando la estructura ósea perfecta y la mirada felina que mis padres habían intentado asfixiar con químicos irritantes. Al ver el resultado en la pantalla digital de su cámara, el fotógrafo palideció y me preguntó quién era mi agente, asegurando que mi rostro tenía una simetría y una fuerza que no había visto en décadas de carrera profesional. Cuando le dije que yo era la otra hija de los dueños de la agencia local, el hombre frunció el ceño con una confusión que rápidamente se tornó en sospecha profesional. Conocía a Sofía, conocía la narrativa de la hija única que mis padres vendían a la prensa, y ver que en el sótano de esa familia crecía una belleza tan superior le pareció un escándalo artístico de proporciones épicas. Me entregó su tarjeta personal, insistiendo en que lo llamara en cuanto cumpliera la mayoría de edad o que buscara una forma de escapar de ese control que me mantenía oculta tras ropa de saldo. Me alejé de él con el corazón martilleando contra mis costillas, apretando aquel trozo de cartón contra mi pecho como si fuera la llave de una celda que acababa de abrirse por accidente. Chica, ¿cómo reaccionarías si descubrieras que tus padres te borraron de las fotos familiares para que el mundo creyera que tu hermana era hija única? La doble vida bloque 8 de 16.
La tarjeta del fotógrafo quemaba en mi bolsillo como un secreto radiactivo, obligándome a trazar un plan de escape que requería una sangre fría que no sabía que poseía. Empecé a escaparme de casa en las horas en las que mis padres llevaban a Sofía a sus sesiones de tratamiento de spa, utilizando la ropa vieja y las gafas de pasta como un disfraz de camuflaje para salir del barrio. Me encontraba con Julián, el fotógrafo, en un estudio industrial a las afueras, donde me despojaba de las capas de lana y el pelo sucio para revelar la piel de porcelana que había recuperado en secreto. Frente a su lente, la niña que pedía perdón por existir desaparecía, dejando paso a una mujer de mirada gélida y pómulos afilados que devoraba la cámara con una naturalidad que asustaba incluso al propio Julián. Mientras en las revistas locales Sofía posaba como la hija única con sus vestidos de tul y su sonrisa ensayada, yo empezaba a protagonizar editoriales de vanguardia bajo un seudónimo. Oculta tras maquillajes artísticos y pelucas que transformaban mi identidad. Ganaba un dinero que escondía en una cuenta bancaria abierta con la ayuda de un profesor de confianza, acumulando el capital necesario para mi libertad definitiva. Regresaba a casa justo a tiempo para aplicarme un poco de colorete rojizo que imitara la irritación de la crema de mi madre, volviendo a encorvar los hombros y a arrastrar los pies por el pasillo. Me deleitaba viendo a mi familia cenar en silencio, ignorando que la hermana fea que servía el agua era la misma modelo que los directores de arte de París empezaban a llamar la nueva cara del siglo. La adrenalina de la doble vida me daba una fuerza eléctrica, permitiéndome soportar los insultos de Sofía sobre mi falta de futuro con una sonrisa interna que ella confundía con resignación. Ella se quejaba del cansancio de sus sesiones de fotos de catálogo de supermercado, sin sospechar que yo venía de posar para una firma de joyería que ella solo podía soñar con vestir algún día. Mis padres seguían jactándose de su perfección familiar frente a las visitas, borrando digitalmente mi sombra de las fotos de la chimenea, mientras mi rostro empezaba a empapelar las carpetas de las agencias más influyentes del mundo. Estaba construyendo un imperio en las sombras, esperando el momento exacto en el que mi realidad pública colisionara con su mentira privada, destruyendo para siempre el teatro de sombras que habían montado sobre mi piel. La bomba estalló una tarde de martes, cuando un mensajero de una firma de cosméticos de París llamó al timbre de nuestra casa buscando a la modelo del seudónimo que yo usaba. Mis padres, al ver el logotipo dorado en el sobre, se apresuraron a recibirlo convencidos de que era la gran oportunidad que habían estado mendigando para Sofía durante meses. Al abrir la carpeta y ver una oferta de contrato millonario para ser la imagen global de la nueva campaña de belleza auténtica, mi madre casi se desmaya de la emoción, gritando el nombre de su hija única por toda la casa. Pero el júbilo se transformó en un silencio gélido cuando leyeron la descripción física detallada y vieron la foto de referencia que Julián había enviado, una estructura ósea única, ojos almendrados y una piel de porcelana que no coincidía con los rasgos operados y comerciales de Sofía. Intentaron convencer al representante de la marca, que esperaba en el salón, de que debían haber cometido un error tipográfico y que la verdadera modelo de la casa era la chica de los catálogos de seda. Con una desesperación patética, mi padre empezó a mostrarle el portafolio de Sofía, ocultando mis libros de estudio bajo el sofá para que el hombre no sospechara que en esa casa vivía otra persona. Argumentaban que mi hermana era la única cara oficial de la familia y que cualquier otra imagen era un simple espejismo o una modelo de pruebas que ya no estaba disponible. Estaban dispuestos a vender a su favorita a cualquier precio, intentando forzar la firma de un contrato que no les pertenecía, mientras yo observaba la escena desde la cocina, sintiendo como el destino me servía la venganza en una bandeja de plata. Fue entonces cuando el representante, harto de las evasivas, sacó una copia ampliada de mi última editorial secreta y la puso sobre la mesa, exigiendo ver a la chica de la foto o cancelaría el acuerdo de inmediato. Mis padres se quedaron petrificados, mirando esa imagen de alta costura donde mi rostro brillaba con una luz que ellos habían intentado apagar con químicos y mentiras durante 17 años. La farsa de la hija única se estaba desmoronando bajo el peso de un cheque de 7 cifras, y la avaricia de mis padres empezó a librar una batalla interna contra su propio orgullo. Por primera vez, se dieron cuenta de que la gallina de los huevos de oro no era la que ellos habían criado entre algodones, sino la que habían intentado sacrificar en el sótano de su propia indiferencia. La atmósfera en la cena de esa noche era tan densa que el aire parecía estancado, con mis padres forzando una normalidad eléctrica mientras esperábamos a Mateo, el novio de Sofía y heredero de una de las fortunas más influyentes del país. Mis padres habían planeado esta velada para anunciar el supuesto gran contrato de mi hermana, intentando desesperadamente que la marca de París aceptara el cambio de rostro en el último minuto. A mí me habían ordenado servir la mesa con mi delantal de cocina y el pelo tapándome la cara, recordándome con un susurro sibilino que si abría la boca para arruinar el momento de la hija única, me echarían de casa sin un céntimo. Sofía lucía un vestido de seda roja y una sonrisa de suficiencia, ignorando que el castillo de naipes sobre el que se sentaba estaba a punto de sufrir un vendaval de realidad. Cuando Mateo entró en el comedor,
Su mirada recorrió la estancia con la cortesía de quien está acostumbrado a ser el centro de atención, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos mientras yo dejaba la sopera en el centro de la mesa. Se quedó petrificado, ignorando el saludo efusivo de mi padre y el beso al aire de Sofía, manteniendo su vista fija en mi estructura ósea que ni el pelo sucio podía ya ocultar. Sacó su teléfono con un movimiento lento y mostró la portada digital de la revista de moda más importante de Europa, esa que acababa de salir hacía apenas una hora con mi rostro en primer plano bajo el seudónimo de Ellen Conway. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sordo donde solo se escuchaba el latido de mi propio corazón reclamando su lugar en el mundo. Mateo me miró a los ojos y luego a mis padres, preguntando con una voz cargada de incredulidad por qué la modelo más buscada del momento estaba sirviendo la cena vestida con harapos en su propia casa. Mis padres palidecieron, balbuceando excusas sobre un supuesto parecido razonable y una broma de mal gusto. Mientras Sofía empezaba a temblar de pura rabia contenida al verse desplazada por la hermana fea. Fue en ese instante cuando Mateo, harto de las mentiras de una familia que le había ocultado la mitad de su existencia, se levantó de la silla para acercarse a mí, ignorando por completo a la prometida que hasta ese momento era su única realidad. La farsa de la hija única se rompió en 1000 pedazos sobre el mantel de hilo, revelando que la verdadera joya de la corona siempre había estado allí, esperando el momento justo para reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre y de belleza. La mañana siguiente a la cena, el aire en la casa era gélido, pero yo ya no sentía frío. Sentía una determinación de acero que me impulsó a llevar el tarro de cristal que había robado del cajón de mi madre a un laboratorio de toxicología clínica. Mientras esperaba los resultados en una cafetería cercana, veía en las pantallas de los escaparates mi propio rostro, el de Ellen Conway, devolviéndome una mirada de poder que contrastaba con la niña que durante 17 años pidió perdón por su reflejo. Cuando el técnico de bata blanca me entregó el informe con un gesto de profunda preocupación, mis ojos recorrieron palabras que confirmaban mi peor sospecha. La mezcla contenía agentes queratolíticos en concentraciones ilegales y aceites minerales pesados diseñados específicamente para inducir dermatitis y oclusión folicular severa. No era una medicina mal formulada, era una fórmula magistral de la fealdad, un veneno tópico que mi propia madre me aplicaba con una sonrisa mientras me susurraba que era por mi bien. Regresé a la mansión justo cuando mis padres intentaban consolar a una Sofía histérica, que veía como sus contratos se cancelaban ante el ascenso meteórico de la verdadera estrella de la familia. Entré en el salón y arrojé el informe de laboratorio sobre la mesa de cristal, frente a sus cafés de diseño y sus mentiras de alta alcurnia, dejando que el silencio de los resultados hablara por mí. Mi madre palideció al ver el sello de laboratorio, intentando balbucear que era un error o una confusión de productos, pero mi mirada, ahora libre de la irritación química, la ancló al suelo con la fuerza de una sentencia judicial. El informe detallaba cómo el uso prolongado de esas sustancias había mantenido mi piel en un estado de inflamación perpetua, un sabotaje biológico que buscaba anular mi estructura ósea para que la de Sofía fuera la única válida. Mi padre, que siempre había sido el cómplice silencioso de esta farsa estética, intentó quemar el papel, pero yo ya había enviado copias digitales a mi abogado y a la agencia de París que acababa de contratarme. Estaban acorralados entre su avaricia por mi nuevo contrato millonario y el miedo a que el mundo descubriera que habían torturado físicamente a su otra hija para alimentar el ego de la hija única. La verdad supuraba de las páginas del informe como el pus de las heridas que ellos mismos me habían provocado, marcando el inicio del fin de su reinado de terror cosmético sobre mi propio cuerpo. La rabia del informe médico me dio el impulso necesario para entrar en la caja fuerte del despacho de mi padre mientras ellos discutían a gritos en la cocina sobre cómo frenar mi ascenso. Al abrir el archivador de finanzas personales, encontré una carpeta roja con mi nombre que contenía los extractos del fondo de ahorro que mi abuela me había dejado para la universidad. Al revisarlos, sentí un vacío en el estómago al ver que la cuenta estaba prácticamente en cero, vaciada mediante transferencias sistemáticas durante los últimos 3 años hacia una clínica de cirugía estética de lujo. Las fechas de los retiros coincidían exactamente con las operaciones de nariz, el diseño de sonrisa y los rellenos de pómulos de Sofía, la hija única que necesitaba ser perfecta a costa de mi futuro académico y profesional. Me quedé mirando los recibos de las facturas médicas donde figuraba el nombre de mi hermana, pero el dinero procedía de mis ahorros de toda la vida, los cuales mis padres gestionaban bajo una tutela que habían convertido en un saqueo. No solo me habían deformado la cara con químicos, sino que habían canibalizado mi patrimonio para construir la máscara de belleza de la favorita, dejándome sin recursos para escapar de su control cuando cumpliera la mayoría de edad. Habían apostado todo al caballo de Sofía, robándome la identidad y el dinero para que ella pudiera ser el rostro del éxito familiar, mientras yo debía conformarme con ser el residuo biológico de sus ambiciones. La traición era absoluta. Me habían convertido en la donante involuntaria de la belleza y la carrera de una hermana que me despreciaba por ser, supuestamente, menos afortunada que ella.
Cerré la caja fuerte con un estruendo que resonó por toda la casa, bajando las escaleras con los documentos del robo financiero en una mano y el informe del veneno químico en la otra. Me crucé con Sofía en el pasillo, quien me miró con sus ojos nuevos pagados con mi esfuerzo, y no pude evitar soltar una carcajada gélida que la dejó paralizada contra la pared. Mis padres intentaron interceptarme con una mezcla de súplica y autoridad, pero yo ya no era la sombra que se ocultaba tras las gafas de pasta. Era la dueña de la verdad que iba a hacer saltar por los aires su perfecta farsa de hija única. Tenía las pruebas del fraude y del maltrato, y estaba a punto de convertir su inversión en Sofía en el mayor escándalo financiero y social que su círculo de élite había visto jamás. La noche de la gran gala de la moda llegó envuelta en una expectación mediática que hacía vibrar el asfalto frente al museo, con cientos de fotógrafos esperando la llegada de la hija única de los dueños de la agencia. Mis padres habían gastado sus últimos recursos en un vestido de alta costura para Sofía, convencidos de que su presencia en la alfombra roja eclipsaría cualquier rumor sobre la misteriosa modelo Ellen Conway. Ella bajó del coche con una sonrisa ensayada, posando con Mateo bajo los flashes, mientras mis padres saludaban a la prensa con una arrogancia que rozaba lo patológico. Pero el murmullo de los reporteros cambió de tono cuando un segundo vehículo de cristales tintados se detuvo justo detrás, y la puerta se abrió para revelar una figura que nadie, absolutamente nadie, esperaba ver aquella noche. Bajé del coche con un vestido de seda negra que se ceñía a mi estructura ósea recuperada como una segunda piel, dejando al descubierto la perfección de mi rostro libre de químicos e irritaciones. Caminé por la alfombra roja con una seguridad gélida, ignorando los gritos de los fotógrafos que intentaban identificar a la modelo que acababa de paralizar el evento con su sola presencia. Al llegar a la altura de Sofía y mis padres, me quité las gafas de sol lentamente, revelando los ojos que ellos habían intentado apagar y la piel que habían intentado destruir en el sótano de su indiferencia. El silencio que siguió fue atronador, una fractura en la realidad donde la prensa reconoció al instante que la hermana fea y la modelo internacional eran la misma persona que ellos habían borrado de la historia oficial. Sofía se quedó petrificada, con la boca abierta y los ojos llenos de una envidia que las cámaras captaron con una crueldad exquisita. Mientras mis padres palidecían hasta alcanzar el color de la calorías, Mateo soltó el brazo de mi hermana en un acto reflejo, acercándose a mí con una fascinación que terminó de humillar a la favorita frente a todos sus contactos. No necesité decir ni una sola palabra para que el mundo comprendiera que la hija única era una farsa construida sobre el sabotaje de un talento superior que acababa de reclamar su trono. La gala se convirtió en el escenario de mi coronación y de su funeral público, marcando el momento exacto en el que el parásito de la envidia familiar fue expuesto bajo los focos más brillantes del mundo de la moda. Tras el estruendo mediático de la gala, regresamos a la mansión en un silencio sepulcral que solo se rompió cuando mis padres, con una hipocresía que me revolvió las entrañas, intentaron abrazarme en el vestíbulo. Mi madre, la misma mujer que me había untado veneno en la cara durante 17 años, empezó a hablar de nuestro éxito compartido y de cómo siempre supo que yo tenía un potencial oculto que debíamos gestionar juntos. Me ofrecieron una copa de champán y empezaron a sacar contratos de representación que ya tenían preparados, intentando convencerme de que ellos eran los únicos que podían proteger mi carrera de los lobos de la industria. Su avaricia era tan transparente que resultaba patética. Al ver los ceros de mis posibles contratos en París, la hija fea se había convertido de la noche a la mañana en el activo más valioso de su turbio patrimonio. Los dejé hablar durante 10 minutos, observando cómo Sofía lloraba en un rincón al ver que su trono de seda se desintegraba, hasta que saqué el informe de laboratorio y los extractos bancarios de mi fondo universitario. Arrojé los papeles sobre la mesa de mármol, cortando sus promesas de amor con la frialdad de una guillotina, y vi cómo sus rostros pasaban de la codicia al terror puro al reconocer los sellos oficiales. Les recordé cada noche de ardor en mi piel, cada humillación pública y cada céntimo que me habían robado para pagar los pómulos de silicona de su favorita mientras a mí me negaban el pan de la autoestima. La reconciliación que buscaban no era más que un intento desesperado de evitar que yo apretara el gatillo legal y social que tenía apoyado contra sus sienes. Mi padre intentó balbucear que todo lo hicieron por la unidad familiar, pero le recordé que me habían borrado de las fotos para que el mundo creyera que yo no existía, convirtiéndome en un fantasma en mi propio hogar. Les advertí que si intentaban acercarse a mí o a mis contratos, los informes de toxicidad y los registros del robo financiero llegarían a la prensa antes del amanecer. En ese momento, comprendieron que la niña sumisa que pedía perdón por su reflejo había muerto bajo las luces de la alfombra roja, dejando en su lugar a una mujer que no buscaba perdón, sino justicia. La farsa de la familia perfecta se hundió bajo el peso de sus propios crímenes, dejándolos solos en una casa llena de espejos que ahora solo les devolverían el reflejo de su propia y absoluta decrepitud moral. Me senté en el plató de la entrevista más vista del país, bajo una iluminación que esta vez no buscaba ocultar mis defectos, sino resaltar la verdad desnuda de mi rostro. Frente a millones de espectadores,
No hablé de moda ni de pasarelas, sino que proyecté en las pantallas gigantes las fotos de mi infancia que mis padres habían intentado quemar y los informes médicos del envenenamiento cutáneo. Relaté cómo la hija única que el mundo admiraba era una construcción financiada con el robo de mis ahorros, mientras yo permanecía oculta en las sombras como un secreto sucio que arruinaba la estética familiar. La audiencia escuchaba en un silencio sobrecogedor cómo mi madre me aplicaba químicos irritantes cada noche, transformando mi testimonio en un grito de guerra contra el abuso narcisista que se volvió viral en cuestión de segundos. La caída de la marca familiar fue instantánea y devastadora, un efecto dominó que aplastó la agencia de mis padres y la carrera de Sofía en menos de una hora. Las marcas de lujo rompieron sus contratos con mi hermana, horrorizadas por la crueldad de una familia que había torturado a una de sus hijas para promocionar a la otra. Sofía pasó de ser la girl del momento a convertirse en el símbolo nacional de la envidia y la complicidad, mientras mis padres eran investigados por fraude financiero y lesiones físicas. Mi entrevista no solo me dio un nombre propio fuera del seudónimo, sino que destruyó para siempre la reputación de los depredadores que creyeron que mi silencio estaba garantizado por mi supuesta fealdad. Ver los titulares al día siguiente fue como respirar por primera vez en 17 años. El mundo finalmente sabía quiénes eran ellos y, lo más importante, sabía quién era yo. Ya no era la sombra borrada de las fotos, sino la mujer que había tenido el valor de exponer la podredumbre tras el barniz de la perfección. Mi familia intentó enviarme mensajes de súplica y odio, pero sus voces me llegaban como ecos lejanos desde un abismo al que yo ya no pertenecía. Había canjeado mi privacidad por una libertad absoluta, quemando los puentes que me unían a mi pasado para asegurarme de que nadie pudiera volver a usar mi rostro como un campo de batalla para sus propias inseguridades. El avión despegó rumbo a París mientras yo observaba por la ventanilla cómo la ciudad donde viví 17 años en la penumbra se hacía pequeña, llevándose consigo los botes de veneno y las fotos familiares donde yo no existía. Mis padres y Sofía quedaron atrás, atrapados en una espiral de juicios por fraude y el desprecio público de una élite que no perdona la fealdad moral, por mucho que se esconda tras cirugías caras. Al llegar a mi nuevo apartamento frente al Sena, lo primero que hice fue tirar a la basura las gafas de pasta y los jerseys holgados, dejando que el espejo de cuerpo entero me devolviera la imagen de una mujer que ya no pedía permiso por su belleza. Me convertí en el icono global que ellos intentaron abortar químicamente. Desfilando para las mismas firmas que antes los humillaban con su rechazo, pero ahora bajo mis propios términos y mi verdadero nombre. París me recibió no como a una modelo más, sino como a la superviviente que le puso rostro a la crueldad doméstica, transformando mis cicatrices invisibles en una fuerza que la cámara adoraba. Mateo intentó buscarme, enviando flores y mensajes de arrepentimiento por haber sido el trofeo de una farsa, pero borré su número sin leerlo. No necesitaba las migajas del pasado de mi hermana para validar mi presente. Mi vida se llenó de luces reales, de portadas que no necesitaban retoques y de una cuenta bancaria que ya nadie podía saquear para pagar la envidia ajena. Cada vez que veo mi rostro en una valla publicitaria de los Campos Elíseos, sonrío al recordar que la hermana fea fue la única que tuvo el coraje de prenderle fuego al guión que otros escribieron para ella. Hoy, cuando camino por la pasarela de cierre en la Semana de la Moda, el silencio del público es un tributo a la verdad que casi me cuesta la cordura, una victoria que sabe a gloria y a justicia poética. He recuperado cada segundo de los 17 años que me robaron, convirtiendo mi piel en un escudo de diamantes que ningún químico puede volver a quemar. Mis padres querían una hija única y, al final, cumplieron su deseo de la forma más amarga posible. Ahora están solos, mientras yo soy la única que brilla con luz propia en un mundo que ellos nunca podrán volver a tocar. La niña que se ocultaba tras el pelo trasquilado ha muerto, y en su lugar ha nacido una leyenda que no necesita filtros para demostrar que la verdadera belleza es la que sobrevive al intento de ser borrada. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.